Bajando los montes, me ves, pastor fiel. Conoces mis manos, conoces mis pies. Cautivo en mis miedos, me pierdo de ti. Puerta siempre abierta de un solo redil. Contigo a mi lado ya no temo más. Por verdes praderas me llevas a andar. Confío mi vida, enséñame a amar. Firme es tu callado, camino de paz. Dame tu alegría, Señor. Toma mis temores, guía tú mi senda. Buen pastor, lléname de vida. Reconozco hoy tu Cada vez que llamas, te escucho, pastor. Sigue mis pasos, justicia y amor. Los cercos se abren, liberador. Dame tu alegría, Señor. Cárgame en tus brazos, guía tú mi senda. Buen pastor, lléname de vida. Reconozco hoy tu lléname de vida. Reconozco hoy tu ¿Qué tal, queridos hermanos? Nos encontramos en la parte 3 del tema 3. Hablábamos de la pedagogía de Jesús y vamos a recordar los elementos didácticos que usaba Jesús en su pedagogía. Vimos primero que parte de la realidad. Segundo, diálogo con preguntas, ya sea del maestro a los discípulos o de los discípulos al maestro. Enseguida vimos frases claves que se convierten en eslogans
para que queden grabados en nuestra memoria. Y también lo hace repitiendo una y otra vez el mismo mensaje. También lo hace recitando el Antiguo Testamento. Y por último vimos cómo lo hace también exagerando contrastes. Ahora vamos al mandamiento didáctico número 7, que es con imágenes y comparaciones. Este es un formidable recurso pedagógico del maestro de Nazaret para enseñar a través de imágenes y comparaciones que llegaron a convertirse en símbolos, ya que estos vienen preñados de un mensaje que todo mundo puede descubrir y además nunca olvidar. Además nos aproximan al misterio de su divinidad. Vamos a ver varios ejemplos enseguida. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy la puerta, en Juan 10, 9, 10. Dice, yo soy la puerta, el que entre por mí estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso la puerta se convierte en un símbolo. Fíjense, quien entra por Jesús se salvará. No todas las puertas llevan al éxito, ni garantizan vida plena. Además, quien entra por Jesús tiene libertad de movimientos. Entra a un espacio donde es libre, porque se deja guiar por el mismo Espíritu de Jesús. Quien entra por Jesús siempre encontrará pastos y aguas limpias. Él es la puerta. Por Él se llega al Padre. Miren esta estampa que hemos escogido, esta fotografía preciosa. Yo me imagino nuestra vida así, llena de rocas, a veces difíciles, pero una vez que llegamos al Padre, todo es belleza, todo es armonía, ni una lágrima, ni un dolor, ni una aflicción más. ¿Y cómo llegamos al Padre si no es por Jesús? Por eso Jesús agrega, los que no entran por la puerta son salteadores. Vamos a ver otro ejemplo. Yo soy el buen pastor. Está en Juan 10, 11, 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. No así el asalariado que no es pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando a las ovejas y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos. Jesús, el buen pastor que da la vida por las ovejas. No las abandona frente al peligro. Y viene para que tengan vida, la vida de veras, para que la tengan en abundancia. Las ovejas escuchan su voz y lo siguen.
porque esta es la imagen de Jesús, buen pastor. Siempre ha sido un mensaje de consuelo y confianza. ¿Quién no conoce el Salmo 23, 22? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia las aguas tranquilas me conduce. Miren qué hermosa estampa, en donde vemos que Jesús se inclina, verdaderamente se hace nada para dar el agua a una ovejita que no alcanza el agua. Esa oveja somos tú y yo. Él nos alcanza lo que necesitamos para vivir en esta vida y luego verlo y gozarlo en la otra. Veamos otro ejemplo. Dice, yo soy la luz del mundo, en Juan 8, 12. Y nos dice así, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Vean cómo pues los fariseos no entendían esto. Sin embargo, Jesús es la luz del mundo. Necesitamos la luz de Jesús para entender que venimos de Él, venimos de Dios, y nuestro espíritu estará inquieto hasta que repose en Él, nos dice San Agustín. Por eso Él ilumina nuestra vida. Dice el Salmo, es la luz que ilumina nuestros pasos, paso por paso. Necesitamos la luz de Jesús. Jesús no trató temas abstractos, presentaba el reino de los cielos a través de comparaciones o de historietas o parábolas. Así lo enseñaba y así le entendían. Como el tesoro escondido en un campo o una perla de gran valor. Vamos a verlo. En la siguiente imagen vemos un tesoro escondido o una perla de gran valor en Mateo 13, 44 y 46. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Palabra de Dios. ¿Quién no entiende esto, hermanos? Cuando encontramos a Jesús, todo lo demás pasa a segundo, tercero o cuarto término. Jesús es el número uno en nuestras vidas y todo lo demás pues pasa a otro término, a otro lugar. Y casualmente no es que dejemos a nuestra familia, a nuestros deberes, al revés. Él es el que nos indica cómo llevarlo a cabo, nos ordena la vida y nos empieza a rendir del tiempo como nunca antes nos había rendido. Por eso bien dice también la palabra, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No es que dejemos nuestros deberes, es que Él va a ordenar nuestros deberes si nosotros los ponemos en sus manos. ¿Ven? Y aquí nos vamos a encontrar ahora con cómo Jesús enseña también. Adelante. Nos enseña con imágenes. Decíamos que no trató temas abstractos. Y la prueba de esto es que tiene comparaciones. Los 7 yo sois en el Evangelio de Juan se autodescribe Jesús. Por ejemplo, tenemos, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Y lo podemos ver en el discurso de todo el capítulo 6 de San Juan, que es una maravilla, que es la explicación de la Eucaristía.
Luego vemos cómo Jesús en el capítulo 8 de San Juan nos va a decir, yo soy la luz del mundo que nos acabamos de ver. Y yo soy la puerta de las ovejas en el capítulo 10, verso 7. Soy el buen pastor en el capítulo 10, verso 11. Más adelante, yo soy la resurrección y la vida en el capítulo 11, verso 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida en el capítulo 14, verso 6. Y yo soy la vid verdadera en el capítulo 15, verso 5. Ahí tenemos las 7 autodescripciones de Jesús. Yo soy. Como ven, son imágenes de cosas comunes y corrientes que estaban al alcance de todos. Y así describe su identidad. Gracias a este método audiovisual, toda la creación se volvía evangelizadora. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver ahora el 8º mandamiento didáctico, o 8º elemento didáctico con signos proféticos. ¿Qué ven aquí en nuestro dibujo? Jesús el Maestro lavando los pies. Vamos a ver varios. Vean, no solo se valió de objetos o actividades de su pueblo, sino que realizó acciones simbólicas donde lo más importante no era el hecho en sí, sino su profundo significado. Vamos a ver uno por uno de estos 3 ejemplos. Primero, anuncia el evangelio a los pobres. Por ejemplo, en la sinagoga de Nazaret, dice, Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Y el primero que escogimos como ejemplo es este de perdonar los pecados, que está en Marcos 2, 1, 12. Vamos a leerlo. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni para abrir la puerta. Y mientras Jesús anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron a un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde estaban y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Imagínense nada más esta escena. Vamos adelante. Verso 5. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, Hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior, ¿cómo puede éste decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir a este paralítico, se te perdonan tus pecados? ¿O decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Y le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra de Dios. Qué increíble milagro este. Todos estaban asombrados. Yo creo que hasta Pedro ni tuvo el mínimo enojo de que le levantaran el techo de su casa, porque todos estaban maravillados de cómo Jesús unía este hecho simbólico de arrancar la parálisis de este amigo, era lo mismo que perdonarle sus pecados. ¿Cuántas veces nosotros estamos paralizados sin poder hacer nada por nuestro egoísmo? Y recordemos que egoísmo es igual a pecado. El egoísmo nos paraliza.
Así que no se imaginen que vino a sanar a aquel pobre hombre que lo descolgaron entre cuatro. No, nos vino a sanar a nosotros, a cada uno de nosotros, de ese egoísmo que nos paraliza, que nos hace cometer tantos pecados de omisión frente al hermano necesitado. ¿Ven? Estos son actos simbólicos. Vamos a ver otro. Por ejemplo, el escándalo frente a los fariseos y escribas. Curar en sábado. Veamos el siguiente ejemplo. Lo encontramos en Marcos 3, 1, 5. Siguiente ejemplo. Lo leemos. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate en medio. Después les preguntó: ¿qué permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. Palabra de Dios. Para Jesús, hermanos, no hacer el bien es hacer el mal, porque sería un pecado de omisión, ¿no creen? Y no sanar es matar, es dejarlo amolado para siempre, pudiéndolo aliviar. Así que vean nada más qué gran lección. A mí me llama la atención que le dice: ponte en medio, como para decir, fíjense bien todos, para que se pusiera en medio y todos vieran. Gran lección les quiso dar, porque ellos estaban preocupados de no quebrantar el mandamiento, cuando en la vida práctica les da la gran lección de hacer el bien, aunque sea sábado. ¿Ven? Estos son signos simbólicos, signos que nos van a traer el mensaje de salvación. Vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo impresionante. Lavar los pies. Nos encontramos ya en el capítulo 13 de San Juan, en donde va a empezar su pasión. Nos dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Estaban comiendo, echó agua en el recipiente y se echó a lavar los pies de los discípulos, y luego se los secaba con la toalla que se había atado a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: tú no puedes comprender lo que ahora estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Pedro replicó: jamás me lavarás los pies.
Jesús respondió, si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Enseguida, verso 11. Verso 11. Cambiamos de slide. Jesús sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos ustedes están limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como yo he hecho. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. ¿Qué hizo Jesús aquí? Último chance para los discípulos, porque después de la cena los iba a llevar al huerto de Getsemaní, donde iba a ser prendido. Les vuelve a dar la gran lección de servirse unos a otros. Y conste que si ustedes leen antes de esto que acabamos de leer, los discípulos se iban peleando por ocupar los primeros lugares. Por eso es impactante la lección que les da, lavándoles los pies. Bueno, vamos a ver el máximo. Ahora sí que el máximo signo, que es morir el día de la Pascua. Nos encontramos ya en el capítulo 19, verso 31, y luego el 33 y 34. Dice así, como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Palabra de Dios. Me voy a detener a explicar un poquito. ¿Por qué quebrarles las piernas? Quebrar las piernas era para que rotas las piernas ya no tuvieran dónde apoyarlas y entonces colgados se asfixiaran y murieran por un paro respiratorio o cardíaco. Pero al llegar a Jesús, ya estaba muerto, ya no tenía caso que le quebraran las piernas, para que se cumpliera la escritura de que no sería quebrado ninguno de sus huesos, según lo dijo David el profeta. Pero entonces el soldado le abrió el costado con la lanza y salió sangre y agua. Esto es muy simbólico, hermanos. Al mismo tiempo que hacía esto el soldado, en el templo de Jerusalén, el sacerdote estaba desangrando a esa misma hora los corderos para el sacrificio. Y vean, ahora, a partir de ahora, ya no va a haber sacrificio de corderos, sino que entendieron los primeros cristianos, los discípulos de Jesús, los primeros seguidores, que ya Jesús había muerto como víctima, como cordero, por los pecados de todos. Y no solo eso, también el salir sangre y agua
Sangre es el símbolo de la vida, agua es el símbolo del espíritu. Había entregado todo, su vida y su espíritu, para que entonces nosotros tuviéramos todo, su vida y su espíritu, que se va a derramar y que se va a notar y manifestar más adelante en Pentecostés. Como ven, esto de abrir el costado de Jesús es un símbolo muy grande para todos nosotros. Bueno, hermanos, vamos ahora al 9º mandamiento didáctico o elemento didáctico. Ser como niño para entrar al reino. Jesús toma como modelo por excelencia para mostrar el reino a un niño. Y conste que los niños en Israel no eran tomados en cuenta. Vean cómo Jesús nos hace notar, si no se adquieren las actitudes de niño, no se puede ser discípulo. Quien mejor podía mostrar el reino no era un diplomado en la escuela rabínica de Jerusalén, sino un niño totalmente dependiente de sus papás. Un niño de brazos, en hebreo se dice nefios, un bebé de brazos, el que depende al 100% de sus papás, que lo alimenten, que lo cambien, que lo carguen, que lo consuelen, que lo limpien, etcétera, etcétera. ¿Y por qué para Jesús es importante esto? Pues porque nosotros los humanos somos, nuestra tendencia al pecado es hacernos independientes frente a Dios. ¿Quién fue el primer pecado? El pecado original de nuestros primeros padres. El sentirse independientes frente a Dios. Hacer como a ellos se les dio la gana. Y sigue siendo ese pecado original, el pecado de nosotros. Hacer las cosas como mejor nos parece a nosotros, pobres insectos, ¿verdad? Frente al plan de Dios. En cambio, cuando vamos entendiendo esto, cuando más nos acercamos a Jesús, a su sencillez, a su manera de ser, entendemos por fin que nos tenemos que ser dependientes de Él. Como Él lo dijo en su Evangelio. Veamos la siguiente slide. Ser como niños. Marcos 10, 14, 16. ¿Qué nos dice? Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndoles las manos, los bendecía. Vamos a explicar un poquito esto. Como les decía antes y como ya lo vimos, los niños no eran ni tomados en cuenta. Los tenían de mandaderitos nada más. Pero Jesús destaca su importancia porque van a servir de ejemplo para nosotros. Y no es que nos hagamos infantiles, no, todo lo contrario. Mientras más maduros somos en el reino, entendemos que tenemos que ser más dependientes, ponernos más en las manos del Señor, preguntarle a Él cuáles son sus planes, estar en oración constante con Él, pero no una oración de rezar cosas de memoria, no. Dejar nuestra mente en blanco, esto es un tipo de oración contemplativa para ver Él cómo nos guía, cómo nos enseña, cómo captamos el mensaje en cada momento de nuestra vida. Por eso, ser como niños, que fácilmente nos dejamos mover. No que le ponemos reparo. Ese era el problema de los fariseos y de los escribas, porque ellos creían que cumplían llevando al pie de la letra lo que estaba escrito en la ley. Por eso Jesús los encuentra duros de corazón.
Por eso Jesús prefiere empezar de cero con sus discípulos. Por eso vamos a ver lo que hizo Jesús con lo que recomienda Jesús, algo que los psicólogos hoy recomiendan. Fíjense nada más, vamos a verlo en la siguiente slide. Jesús hizo lo que los psicólogos de hoy recomiendan ampliamente. Lo leemos en acróstico vertical. CTR. C. Caricias, abrazos. T. Tiempo. Tiempo para ellos, jugar con ellos, cantar, contarles cuentos. ¿Qué más que contarles la Biblia? Leerles los pasajes de la Biblia que les pueden interesar, para irlos interesando en las cosas de Dios. Y por supuesto, reconocimiento. No nada más está regañando, sino refuerzos positivos. Si un niño todo el tiempo está regañado, pues va a caer una y otra vez. Pero si ese niño, el que todo le sale mal, pero de repente hace algo bien, le hacemos un refuerzo positivo. Fulanito, qué bien arreglaste tu cuarto, qué bien boleaste tus zapatos, qué bien te sabes lavar las manos, etcétera. Prueben y verán. Esto seguro que lo hizo Jesús. No está en el Evangelio, pero nos lo mostró con su vida, con sus hechos. Y hoy lo vemos. Creo que es lo que recomiendan los psicólogos y los educadores, los verdaderos educadores. Vamos a ver entonces, hermanos, el punto número 10. El 10º y último elemento didáctico, que es nada más ni nada menos que haciendo las cosas. Vean a Jesús, ahora esta imagen de Jesús con un pico en las manos, es decir, para construir, para llevar a cabo. La gente reconocía que Jesús era un maestro diferente a los demás, por la simple razón de que él cumplió todo lo que predicaba. Más que con palabras, Jesús enseñó con su propio ejemplo. Su estilo de vida era la enseñanza más grande. Bastaba con observar su conducta para deducir la forma en que se debería conducir un hijo de Dios en este mundo. El maestro no dictó un curso de pobreza, por ejemplo. Él fue pobre, es decir, no aferrado a las cosas. Nos dice la palabra de Dios, no tenía ni dónde reclinar la cabeza, dice Mateo 8, 18, 20. Jamás recurrió a las definiciones con etimologías griegas o latinas o hebreas para explicar lo que es el amor, por ejemplo, sino que dio la prueba máxima del amor, como la acabamos de ver, muriendo en la cruz y derramando hasta la última gota de sangre y agua de su cuerpo. ¿Se dan cuenta? Haciendo las cosas. Y vamos a explicar un poquito esto en la siguiente slide. Dice la palabra de Dios, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, en Juan 15, 13. Vean, los pastores en Israel no caminaban detrás de las ovejas como aquí en México, en donde más bien van atrás con un látigo, son arrieros. No. Los pastores en Israel caminaban delante de ellas. Por eso Jesús aclara que Él es el buen pastor que va delante y sus ovejas lo siguen. Es decir, primero Él hace las cosas y los demás lo imitan. Por eso se atrevió a decir, aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. Mateo 11, 29b. Vamos a ver el ejemplo. Poner otro ejemplo en la siguiente slide. Y esta palabra, aharai, atrás de mí. Fíjense, la eficacia de un ejército israelí
radica en que sus comandantes, entre ellos, no existe la palabra al ataque, sino aharay, es decir, atrás de mí. O sea, el capitán o el comandante nunca se queda en la trinchera, ni da las indicaciones desde un escritorio, sino que él es el primero que sale a la línea de fuego. A veces en nuestras comunidades, colegios, hogares o cualquier centro de formación, ¿podríamos gritar aharay? Nosotros mismos nos atreveríamos a decir a los demás aharay. ¿Nos atreveríamos? Porque decir aharay es háganle como yo hago. Veamos más adelante. Vean cómo Jesús va adelante. Jesús primero hacía las cosas y luego las predicaba. Todas sus enseñanzas fueron avaladas con su propio ejemplo. Ahí radicaba su superioridad sobre los escribas y fariseos, que podrían tener magníficas enseñanzas, pero no las llevaban a la práctica. La autoridad de Jesús no se basaba en título alguno o en un gran currículum, sino en vivir todo lo que predicaba. Jesús no convocó a un congreso para impartir conferencias sobre el perdón, sino que perdonó. Vean, perdonó a la prostituta, a Zaqueo, perdonó la triple negación de Pedro y de manera impresionante a sus verdugos. Ahí en la cruz, a punto de morir, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. ¿Seguimos? No le importó saturar de conocimientos a sus discípulos, sino que estos hicieran vida a cada una de sus palabras. Aharay, hagan lo que yo hago. No pretendía tener una multitud de oidores de su palabra, sí, de oidores de su palabra, sino que quiso que sus discípulos fueran fieles cumplidores de su mensaje. Esto era lo que él describía como construir sobre la roca, como nos dice Mateo 7:24. Vean, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Palabra de Dios. ¿Vemos? Vemos ahora el resumen. Aquí están los 10 mandamientos para que nosotros los memoricemos como las tablas de la ley de Dios. Mandamiento número 1 o elemento didáctico, parte de la realidad. Jesús se basó en ejemplos de la naturaleza, o diálogo con preguntas, o frases clave, o repitiendo una y otra vez la misma idea, citando el Antiguo Testamento, o exagerando los contrastes, y lo vemos, o con imágenes y comparaciones, con signos proféticos, como lo acabamos de ver, o ser como un niño y haciendo las cosas, es decir, aharay. Vamos a ver a manera de resumen. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, nos dice la palabra de Juan 8:31. Y esto puede ser el resumen entero de todos estos 10 elementos didácticos. Jesús Maestro es el que nos enseña a vivir. Y discípulo es el que se asemeja a su maestro. ¿Qué hace su maestro?
Jesús no enseñó a aprender. Entonces, ¿qué enseñó Jesús? Jesús enseñó a enseñar. Este es el mensaje de la pedagogía de Jesús. Jesús nos enseñó a sus discípulos a enseñar a otros discípulos y estos a su vez a otros discípulos. Repitan conmigo. Jesús no enseñó a aprender. Enseñó a enseñar. ¿Lo recordaremos? Vamos a hacer entonces nuestra oración. No cierren sus ojos, más bien sigan la letra haciendo silencio en su corazón. Señor, te amo con todo mi corazón. Qué bien nos enseñas, querido Rabuni. Usas imágenes, ejemplos e historias al alcance de todos. Nos preguntas e interpelas para sacar de nuestro corazón enseñanzas que jamás olvidaremos. Insistes una y otra vez en hacer frases claves para que hagamos vida tu mensaje. Repites de diversas maneras para que quede grabado en nuestra memoria. Ahora entendemos cómo tu misión y tus palabras dan cumplimiento al Antiguo Testamento. Jamás olvidaremos cuando haces contrastes exagerados y cuando haces comparaciones para explicarnos el misterio de tu reino. Tu ejemplo nos arrastra a imitarte en la sencillez de los niños. Queremos seguirte para siempre, Señor nuestro. Amén. Tenemos, hermanos, la reflexión por grupo, leyendo Mateo 22, 1, 14. Y entre todos encontrar por lo menos 3 mensajes, 3 enseñanzas de Jesús en este pasaje. Tarea: encuentra las citas de yo soy y anota qué te dicen a ti. Juan 6, 16, 20, Juan 6, 32, 58, Juan 8, 12, Juan 10, 9, 10, Juan 10, 11, 16, Juan 11, 2, Juan 14, 1 al 6, Juan 15, del 1 al 11. Y memorizamos Juan 15, 10, 11. Ahora, hermanos, no se les olvide escuchar el canto que hemos escogido para terminar con nuestra oración. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente tema. Dios con ustedes. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón
corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente,